Bienvenidos a este nuevo video donde profundizaremos una forma clásica de evaluación. Nos referimos a las evaluaciones que consideran ítems de respuesta abierta o de desarrollo. Aquí revisaremos los ítems de respuesta breve y extensa que se pueden utilizar para evaluar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Partamos por definir en qué consiste este tipo de ítems. ¿Qué son? Los ítems de respuesta abierta o de desarrollo corresponden a aquellas actividades evaluativas donde los estudiantes deben crear una respuesta en forma escrita, recurriendo a sus conocimientos. Y por tanto, en la mayoría de los casos, existen más de una respuesta correcta. Incluso, podría llegar a existir tantas respuestas como estudiantes tiene el curso. En estos casos, los estudiantes no cuentan con el apoyo que constituyen las opciones de respuesta, ítems que abordamos anteriormente. Ahora veamos algunos ejemplos de ítems de respuesta abierta o de desarrollo. Tal como es posible apreciar, existe una amplia variedad de reactivos que tienen lugar bajo esta categoría, y a la hora de construir un instrumento de evaluación, podemos considerar solo uno o varios de ellos. Cabe mencionar que la elección de los ítems que formará parte de una evaluación debe permitir evaluar el resultado de aprendizaje que corresponda. Dado que este tipo de actividades requiere de la elaboración de respuestas, ya sean breves o extensas, se consideran una buena opción para evaluar el dominio de una determinada temática, el uso o aplicabilidad de un tema en distintos niveles de complejidad y también la disposición emocional de los estudiantes frente a un determinado tema. Ahora pasaremos a revisar los tipos de ítems de respuesta abierta o de desarrollo. En este sentido, diremos que existen dos grandes categorías: las de respuesta breve, que corresponden a aquellas preguntas cuyas respuestas están formadas por una sola palabra o una frase, y las de respuesta extensa, que corresponden a preguntas o reactivos cuyas respuestas corresponden a un texto, a un esquema o a un dibujo. Cabe señalar que este último tipo de actividades evaluativas son reconocidas por su mayor complejidad, es decir, por permitir la evaluación de habilidades más complejas. Veamos cada uno de estos tipos de ítems con más detención. Las preguntas de respuesta breve, en general, son ítems de estructura sencilla, para los que se espera una respuesta de pocas palabras. Incluso puede ser una letra o un número. Si bien estas respuestas deben ser construidas por cada estudiante, miden habilidades cognitivas de baja complejidad comparados con otros tipos de reactivos. Dentro de las preguntas de respuesta breve, podemos encontrar los siguientes tipos: pregunta de respuesta simple, de identificación, de completación, asociación y de ordenamiento o jerarquización. Por su parte, las preguntas de identificación se basan en la presentación de ilustraciones como mapas, esquemas, gráficos, dibujos, fotografías o audios, sobre las cuales el estudiante tiene que identificar o localizar elementos o partes que se indican en las instrucciones. Veamos un ejemplo. Este ítem se caracteriza por permitir la evaluación de relacionar y discriminar, pudiendo llegar incluso a evaluar el nivel de aplicación. Con respecto a la corrección, hay diferentes niveles de puntuación. Generalmente, el aprendizaje se mide según la cantidad de aciertos. Importante, use este tipo de ítem para evaluar conceptos relevantes en el aprendizaje de su disciplina. A la hora de diseñar un ítem con preguntas de identificación, es importante considerar: este tipo de ítems es ideal para evaluar habilidades como relacionar, discriminar y aplicar. Si el ítem considera construir la respuesta a partir de una imagen, esta debe ser de alta calidad y en colores, si así lo requiere para responder lo solicitado. No se deben usar imágenes difusas. Si el ítem considera responder a partir de un audio, este debe poder escucharse con claridad y con una velocidad adecuada. Es importante que las imágenes o audios incorporados en el ítem permitan responder la pregunta indicada en la instrucción. Una vez construida la pregunta de identificación, se recomienda chequear si efectivamente permite medir el aprendizaje esperado.
En el caso del ítem de completación, se presenta una instrucción acompañada de una oración o un párrafo donde se han dejado espacios para que el estudiante complete con una palabra, frase, cifra o símbolo que dé sentido a dicha información. Veamos un ejemplo. Tal como en el caso del ítem de identificación, los espacios deben corresponder a conceptos o palabras que resulten claves para el aprendizaje de los estudiantes. Si estas oraciones están bien redactadas, pueden ser una buena herramienta para evaluar la comprensión de conceptos y no solo la memorización. Hay dos tipos de pruebas de completar. Uno, en la que se da una lista cerrada y desordenada de los términos, cifras o símbolos que el estudiante tiene que colocar en el lugar correcto de un enunciado o de un texto, y otro en el cual el estudiante tiene que ser capaz de completar un enunciado o un texto sin otro recurso que el conocimiento de lo que ha aprendido. Con esta última modalidad, a diferencia de otras pruebas objetivas, se reducen las posibilidades de adivinación de la respuesta correcta. Cuidado, no trate de hacer este ítem copiando un texto extraído de un libro y solo borrando palabras, pues solo estaríamos favoreciendo la memorización del texto. Al momento de construir un ítem de completación, es importante considerar: las pruebas de completar son adecuadas para evaluar conocimientos memorísticos, terminologías, hechos específicos, leyes, principios, de información descriptiva, cantidades, características o sobre hechos concretos. Un uso excesivo de estos ítems puede llevar a exagerar la importancia de la memorización en el aprendizaje. Proporcionar suficiente contexto en la oración o párrafo para que el estudiante pueda inferir la respuesta correcta. Evitar frases u oraciones donde se evalúe detalles triviales que no sean esenciales para el aprendizaje. Y proporcionar suficiente espacio en blanco para que los estudiantes escriban en su respuesta. Preguntas de ordenamiento y jerarquización. Estas preguntas son un tipo de ítem donde se le entrega al estudiante una lista de elementos, conceptos, hechos, nombres, características, etc. Y se les pide que los ordenen siguiendo algún criterio que puede ser cronológico, lógico, geográfico, cuantitativo, cualitativo, etc. Revisemos un ejemplo. Al momento de construir un ítem de ordenamiento y jerarquización, es importante considerar: este tipo de ítem es esencial para evaluar conocimiento factual. Si el instrumento de evaluación considera dos o más de estos ítems, redacte un enunciado explicativo para cada pregunta, explicitando claramente el criterio. Por ejemplo, cronológico, de tamaño, importancia, etc., en el que se basa la ordenación y a continuación disponer los elementos que se deben ordenar. Incluya un número manejable de elementos para ordenar, generalmente entre 5 y 10. De esta manera evitaremos sobrecargar a los estudiantes con demasiados elementos, lo que puede resultar confuso y difícil de manejar. Proporcione suficiente contexto para que los estudiantes puedan comprender y realizar el ordenamiento. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los ítems de respuesta breve? Comencemos por hablar de las ventajas. Este tipo de ítems permite evaluar el grado de conocimiento y comprensión que tienen los estudiantes respecto a un determinado tema. Permiten la evaluación de un amplio número de contenidos y de detalles. Son fáciles y rápidos de revisar, incluso su corrección se puede automatizar. Se pueden incluir muchos ítems de respuesta breve en una sola evaluación, cubriendo distintos contenidos en tiempo limitado. Ahora es el turno de las desventajas. Partamos por mencionar que a través de estos ítems se evalúa exclusivamente habilidades cognitivas de baja complejidad. Por tanto, no favorecen la posibilidad de que los estudiantes demuestren su capacidad para integrar y aplicar conocimiento en situaciones amplias y complejas.
A su vez, este tipo de ítems favorece que el estudiante intente memorizar información por sobre comprender. Recordemos que los alumnos estudian pensando en cómo serán evaluados. Para evitar lo anterior, se sugiere combinar con otros tipos de reactivos. Ya revisamos los principales ejemplos de ítems de respuesta abierta o escrita breve. Ahora es el turno de profundizar en los ítems de respuesta extensa, los que, tal como muestra el esquema, pueden estar formados por textos o esquemas. Partamos por las preguntas de respuesta simple. Estas están formadas por un enunciado en forma de pregunta. Dependiendo del contenido o la especificidad de la pregunta, pueden tener un contexto previo. Este tipo de preguntas tiene una respuesta puntual, por ejemplo, un nombre, una fecha, un número, y están dirigidas a provocar el recuerdo de un determinado aprendizaje. Las preguntas de respuesta simple también se pueden utilizar para medir el conocimiento o habilidad de resolver problemas numéricos y trabajar con símbolos matemáticos, además de evaluar la comprensión de una manera eficiente. Veamos algunos ejemplos. Preguntas de respuesta simple. A la hora de redactar preguntas de respuesta simple, es importante considerar: dependiendo de la formulación de la pregunta, este ítem permite evaluar niveles como recordar, comprender, aplicar y analizar. Las preguntas consideradas para el instrumento deben estar enfocadas en un aspecto específico del tema a evaluar. En caso de requerir contexto para la pregunta, este debe ser relevante y directamente relacionado con la pregunta. Evite aportar información innecesaria. Utiliza lenguaje preciso y específico para que los estudiantes sepan exactamente qué se les está pidiendo. Evita el uso de preguntas que se pueden interpretar de múltiples maneras. Cuidado al redactar estas preguntas. Recuerden lo importante que es detallar en la instrucción lo que realmente esperamos que nos respondan. No es lo mismo preguntar cuándo ocurrió un determinado hecho que preguntar en qué año ocurrió el hecho. Ahora pasaremos a revisar las preguntas de respuesta extensa. ¿Qué son las preguntas de respuesta extensa? Este tipo de preguntas también son conocidas como desarrollo o ensayos y tradicionalmente se usan para medir el conocimiento y las habilidades de razonamiento complejo. Para responder, en general, el estudiante no tiene un límite de palabras o restricción de estructura y requiere un estudio amplio y profundo de los contenidos, sin perder de vista el conjunto de las ideas y sus relaciones. Permiten apreciar la capacidad de crítica, de síntesis, de comparación, de redacción y también la originalidad del estudiante. Las preguntas de ensayo amplio, a diferencia de las preguntas de ensayo breve, pueden limitar la respuesta del estudiante solo en aspectos de tiempo que dispone, pero no en el espacio ni en el contenido de la respuesta. Algunos ejemplos de estos ítems son ensayos breves, ensayos amplios, reflexiones, preguntas de desarrollo, etc. A la hora de redactar preguntas de respuesta simple, es importante considerar: dependiendo de la formulación de la pregunta, este ítem permite la evaluación de los niveles de recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Sin embargo, su uso se recomienda para medir aprendizajes referidos en la aplicación general de análisis, síntesis y valoración de información. Las preguntas de respuesta extensa permiten a los estudiantes organizar y expresar ideas. Debido a lo anterior, los estudiantes con más facilidad de expresión siempre suelen ser beneficiados a la hora de hacer la corrección. Si el instrumento de evaluación tiene un tiempo, por ejemplo, un módulo de clases, y considera distintas preguntas extensas, es necesario chequear si efectivamente los estudiantes disponen del tiempo necesario para organizar y responder correctamente cada una de las preguntas.
Se sugiere preparar un boceto de las respuestas correctas que se esperan para poder comparar con la prueba de los estudiantes. De esta manera, evitaremos el riesgo de la subjetividad. Otro ítem de respuesta extensa es el foro. Aquí es posible ver que en su enunciado aparece un contexto y una pregunta motivadora para reflexionar en torno a un tema puntual. Sirve para expresar sus opiniones sobre cualquier aspecto que crean interesante. A diferencia de todos los ítems revisados hasta ahora, el receptor de los mensajes es un grupo, es decir, el curso completo. Además, los miembros no participan al mismo tiempo, sino que cada persona lee los mensajes de los compañeros y envía los suyos cuando lo considera oportuno. Veamos un ejemplo. A la hora de diseñar un foro, es importante considerar: este tipo de ítem permite la evaluación de habilidades de orden superior como analizar, evaluar y crear. El foro es un ítem que se ubica dentro de una plataforma y es de carácter asincrónico, es decir, no tiene un minuto determinado para participar en él. Asegúrate que la pregunta planteada sea abierta y apunta a reflexionar, a analizar o criticar, y que invite a considerar distintos elementos tratados en clases para participar en él. Dentro de las instrucciones para participar en el foro, considera establecer la fecha de inicio y de término, además de otras indicaciones como, por ejemplo, si cada estudiante debe además comentar la participación de un compañero. Por último, fomenta la participación en el foro o media entre la participación de los estudiantes en caso de ser requerido. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los ítems de respuesta extensa? Partamos por revisar las ventajas. Este tipo de ítem se adapta con facilidad a cualquier disciplina. Cuando las preguntas están bien elaboradas, este tipo de ítems permite evaluar habilidades cognitivas de orden superior, tales como analizar, evaluar, crear, pensamiento crítico, entre otras. Gracias a la extensión de sus respuestas, favorece que los estudiantes puedan expresar estilos, originalidad y también su ortografía. Evita el factor azar en la respuesta de los estudiantes, pues cada uno debe formular su respuesta y no escogerla dentro de un grupo de opciones. Son más fáciles de construir que un ítem de respuesta cerrada como una opción única. Ahora, revisemos algunas desventajas. La corrección de este tipo de preguntas requiere de mayor tiempo y dominio del tema. Este tipo de ítem puede perjudicar a aquellos estudiantes con limitaciones de expresión. Las respuestas no se pueden automatizar y la corrección puede traer consigo altos grados de subjetividad. Para evitar esto, se recomienda la utilización de pautas o rúbricas que guíen la corrección. Al seleccionar cualquiera de los ítems que abordamos hasta ahora, es importante considerar: las instrucciones entregan los lineamientos que el estudiante debe seguir para responder. Por lo anterior, es importante que cada una de las instrucciones sea clara respecto de qué esperamos que el estudiante realice para demostrar lo que aprendió. Cuidado, evite ser redundante. Con respecto a la calidad de la pregunta, es vital tener presente los resultados de aprendizaje de la asignatura o del curso, pues son el norte de nuestras evaluaciones y ahí se explicita aquello que los estudiantes deben aprender al finalizar un determinado periodo. Con respecto a este mismo punto, es importante considerar la redacción y vocabulario del ítem. Siempre debe ser claro y acorde a las características de los estudiantes, es decir, debe considerar si el curso es obligatorio, si es selectivo, en qué año van los estudiantes, entre otros elementos. Asimismo, debemos resguardar que las preguntas no incluyan información sesgada o que guíen a una respuesta incorrecta. Esto solo causaría que la información recogida sea de mala calidad y que el estudiante no pueda demostrar realmente lo que sabe del tema. Continuando con la importancia que tienen las instrucciones, es clave que los ítems apunten a respuestas que el estudiante pueda elaborar a partir de lo tratado en clases o de los textos recomendados. Bajo ningún punto es ético preguntar por temas que los estudiantes no hayan tenido la posibilidad de aprender.
Inicia las preguntas con palabras como explique, compare, analice, critique, evalúe, pues favorece la evaluación de habilidades complejas. Frente a este punto, recuerde que las habilidades como analizar, evaluar, criticar, etc., al igual que cualquier otro contenido, se deben enseñar. Por último, no se recomienda que los estudiantes puedan escoger las preguntas que quieran responder, ya que cuando los alumnos pueden elegir solo alguna de las preguntas, perdemos la oportunidad de evaluar comparativamente sus respuestas y apoyar la toma de decisiones pedagógicas posteriores. En relación al tiempo de la respuesta, los ítems de respuesta abierta tienen como propósito evaluar habilidades cognitivas de orden superior. Por lo tanto, requieren tiempo realista y acorde con la calidad de las respuestas que estamos esperando. La literatura considera que un estudiante puede tardar hasta 3 veces más que un experto en contestar una pregunta. Puede resultar de gran utilidad indicarle a los estudiantes el tiempo que tienen para contestar, ya sea en una prueba, en un trabajo o en un foro.